Hola, es un gusto saludarte nuevamente en esta nueva edición de nuestro podcast, ya la sexta entrega, bueno, sería la séptima si tomamos en cuenta el concierto especial de ópera en el puerto de este proyecto. La orquesta toca puerto, conciertos didácticos y de formación de públicos en Guaymas, Sonora. Soy Daniel Moreno, director de la Orquesta de Cámara de Guaymas y responsable de este proyecto. Con todo gusto te doy la bienvenida a esta nueva edición de nuestro podcast. Y bueno, ¿de qué se trata este concierto? Pues tenemos que empezar a explorar las piezas, las obras que vamos a estar escuchando en esta ocasión. Pues son como siempre tres piezas. La primera es el famosísimo Adagio para cuerdas, opus 11, del compositor, gran compositor Samuel Barber. Como segundo número tenemos el concierto para contrabajo de Koussevitzky, este compositor de origen ruso, pero que estuvo en Estados Unidos dirigiendo a la Orquesta Sinfónica de Boston. Y como último número tenemos la Sinfonía Veneciana de este gran compositor célebre ligado a Mozart, Antonio Salieri. Bueno, pues sin más preámbulo, comencemos con las características de esta primera pieza, que es el Adagio para cuerdas opus 11 de Samuel Barber. Es la obra más popular de Barber. Fue arreglada a partir del segundo movimiento de su cuarteto de cuerdas número 1, opus 11, compuesto en 1939. La obra fue estrenada por Toscanini, imagínense, frente a la orquesta de la NBC, el 5 de noviembre de 1900. Aquí está mal la fecha, bueno, debe haber sido un poco más posterior, el 5 de noviembre en Nueva York. En 2004, la obra fue elegida como la pieza de música de concierto o de música clásica más triste por los oyentes del programa de BBC Today. La pieza acompañó el anuncio radiofónico de la muerte del presidente Roosevelt, así como en un homenaje para las víctimas del 11 de septiembre y más recientemente también como homenaje a las víctimas de coronavirus en España, en Madrid. Lo ponen creo que a las 12 del mediodía con rigurosa puntualidad para homenajear, para recordar a las personas que han muerto por esta pandemia. Su tono dramático empezó a asociarse con lo que pasaba en el mundo, como la Segunda Guerra Mundial, cuando en realidad la pieza estaba relacionada con el amor y con el patetismo del amor juvenil. Imagínense nada más, pues Barber lo compone con una intención, pero pues los oyentes o algunos de los oyentes se apropian de ella y la relacionan más bien con otra intención, con la intención de la muerte, la intención fúnebre, la tristeza a lo mejor, la insoportable levedad del ser tal vez, como diría Milán Kundera en su libro, pero pues en realidad Barber pues escribió pues a lo mejor para sentir, expresar esa nostalgia o esa necesidad de la otra persona cuando uno está enamorado. Se ha utilizado en innumerables ocasiones para películas, programas de televisión y videojuegos también, fíjense, sobre todo como pieza fúnebre, como le hemos comentado antes. La versión de la Orquesta Sinfónica de Londres fue por un tiempo la pieza clásica más vendida en iTunes. Fíjense nomás, o sea, esta pieza es muy muy popular. Asimismo, ha sido utilizada por dos de los DJs europeos más sobresalientes, el DJ Tiesto y DJ Korsten, en un remix de tipo trance, por lo que la pieza se ha adherido o añadido también en la cultura juvenil. Barber fue considerado un niño prodigio. Comenzó a tocar el piano a los 7 años e ingresó a la prestigiosa escuela Curtis Institute of Music, donde posteriormente enseñó orquestación.
Fue contemporáneo y amigo del gran Leonard Bernstein, que por cierto yo lo admiro muchísimo, tanto como director, como ser humano y como compositor, así como de Giancarlo Menotti. Barber, a diferencia de muchos de los compositores de su época, decidió permanecer en el ámbito de la tonalidad, en contraste con la música experimental que prevaleció en su época, mas no por ello carente de innovación, exuberancia o belleza. Su obra, aunque no muy abundante, ha sido descrita como neorromántica y consiste de música de cámara, conciertos para instrumentos, solistas y orquesta, música coral, así como algunas óperas, ballets y sinfonías. Bueno, esto es todo con respecto al Adagio para cuerdas de Samuel Barber. Te invito a que lo disfrutes muchísimo este jueves 20 de mayo y también lo disfrutes con la orquesta de cámara de Guaymas. Bien, la segunda pieza es el concierto para contrabajo Opus 9 del gran compositor Sergei Koussevitzky, que nació en 1874 y falleció en 1951. Perdón. Esta pieza consta de 3 movimientos: allegro, andante y allegro. Existen muchos grandes compositores vagamente conocidos por el público e incluso por los mismos músicos. Ya lo hemos comentado en otros episodios, algunos de ellos debido a su coexistencia con grandes genios que se vieron eclipsados, otros porque la cultura dominante no se apropió de ellos, otros más por una obra demasiado escasa. Sin embargo, esto no desmerece la belleza de algunas de sus composiciones al ser descubiertas por el oyente. Tal es el caso de este concierto para contrabajo, que ya de por sí el mero hecho de que sea para este instrumento lo aparta un tanto de los reflectores, pero a la vez lo hace especial y único. Para la más grata sorpresa de los integrantes de la Orquesta de Cámara de Guaymas, este concierto es poseedor de una gran belleza. Su poderoso tema inicial nos anticipa el dramatismo de toda la obra. Escrito prácticamente como un solo movimiento, consta de 3, los cuales se entrelazan magistralmente uno de otro. En este gran movimiento rápido, lento, rápido, el solista hace gala de gran virtuosismo a lo largo del diapasón gigante de su instrumento, así como de intensa sensibilidad en sus hermosas frases líricas o cantadas. Koussevitzky nace en Rusia, en un pueblo situado alrededor de 250 kilómetros de Moscú, y fue director de orquesta y contrabajista. Sus padres eran músicos profesionales, por lo que lo iniciaron en el violín, violonchelo y piano. Llegó a ser un contrabajista y director de orquesta destacado en Rusia, para después migrar en 1941 a Estados Unidos, donde fue nombrado director de la Orquesta Sinfónica de Boston. Koussevitzky fue gran impulsor de la música y compositores de su época, haciendo encargos de piezas a compositores, como Ravel, Hindemith y Bartók, también Stravinsky, entre otros, para ser interpretadas con la reconocida Orquesta Sinfónica de Boston. O sea, no solo entre comillas, ¿verdad? Porque ya ser compositor es toda una tarea titánica y loable, sino también fue un gran impulsor de la música. Imagínense, él creo que encargó la orquestación para los cuadros de una exposición del compositor, este gran compositor Modest Mussorgsky, se los encargó a Ravel. O sea, gracias a él está orquestado por Ravel. Es una excelente orquestación estos cuadros para una exposición, y los encargaba pues para que los interpretara la orquesta que él dirigía, la Orquesta Sinfónica de Boston, que cabe mencionar es una de las mejores orquestas. Como tercer número tenemos, ya habíamos comentado, la Sinfonía Veneciana de este gran compositor, Antonio Salieri, nacido en 1750
y fallecido en 1825, contemporáneo de Mozart y rival de Mozart. Consta de 3 movimientos: Allegro assai, Andantino gracioso y Presto. Primero la música, luego las palabras. Así rezaba el gran compositor veneciano, cuya historia quedó intrínsecamente ligada a la vida y obra del gran Mozart. Fue uno de sus principales rivales en el ámbito operístico, aunque se le acusa sin fundamento de haber intervenido de alguna manera en su prematura muerte. Fue maestro de grandes compositores como Beethoven, Schubert y Liszt, por lo que su influencia en la música occidental no solo está relacionada con sus composiciones. Solo se le conocen un par de sinfonías, por lo cual demuestra su interés en la música de ópera principalmente. De hecho, la Sinfonía veneciana era en realidad la obertura de su ópera La Scuola de Gelossi, datada en 1778 y constituida por los clásicos 3 movimientos, como ya hemos comentado, un allegro assai bastante interesante constituido de 2 temas contrastantes y un pequeño inciso a modo de respiro. El segundo movimiento, un andantino gracioso escrito solo para cuerdas, para la sección de cuerdas, y el tercero, un presto en compás de 3 octavos, el cual inicia con un bello tema para los alientos solos y continúa con rápidas frases en los violines y en las cuerdas. ¿Qué te parece? Bueno, pues vamos ahora a nuestra sección entrevista con el solista, en esta ocasión con el maestro José Vázquez Hernández, maestro obregonense, en el contrabajo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra sección ya tradicional, entrevista con el solista del proyecto La Orquesta Toca Puerto, conciertos didácticos y de formación de públicos en Guaymas, Sonora. Pues aquí ya entrevistando, fíjense nada más a quién tengo aquí enseguida mío, al maestro José Vázquez, nada más y nada menos, contrabajista y que es el solista de este concierto. Imagínense nada más, un concierto para contrabajo. Maestro, bienvenido. Hola. Hola a todos. ¿Qué te parece? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo te sentiste con tocar, con interpretar este concierto? Pues, toda una odisea, ¿no? O sea, pero fue una experiencia muy interesante. Ya imagino, la verdad que de por sí tocar un instrumento de solista es todo un reto, ¿verdad? Pero aparte tocar como solista el contrabajo es un reto doble, ¿no? Pues sí, es un instrumento que normalmente se presta más a un acompañamiento, para tocar notas graves y normalmente más largas, pero sí en el concierto te vas por todas partes y conlleva así estar subiendo, cambiando muchas posiciones. Sí, el cambiar de posición implica pues moverse a través del diapasón. El diapasón es esta madera negra, ¿no? De ébano generalmente, la cual pues uno va pulsando las cuerdas en él. Entonces cambiar de posición quiere decir ir subiendo o bajando, según lo quieran ver ustedes, por todo el diapasón, ¿verdad? Y ustedes van a poder ver en el concierto cómo el maestro parece que abraza el instrumento, ¿no? Porque así se tiene que tocar, ¿verdad? Me lo hacía notar el camarógrafo que tuvimos en el concierto, que se veía muy interesante cómo es que abrazabas al instrumento, ¿no? Digo, pues que es que tiene que hacerlo, ¿no? Sí, o sea, para llegar a ciertas notas es necesario, o sea, sí, ahora casi. Uno está con el arco por acá, y por acá está pisando las notas, entonces. Qué interesante, maestro, sí, qué interesante. Y no hay muchos conciertos de contrabajo, ¿verdad, maestro? Pues, sí hay, y cada vez hay más. Okay. O sea, es muy interesante ver cómo el contrabajo realmente entre las cuerdas, yo creo que es, aunque se vea el más grande, es yo creo que uno de los más jóvenes de los instrumentos de cuerda. O sea, ha ido evolucionando pues desde la viola da gamba y, o sea, al llegar al contrabajo como lo conocemos hoy en día, sí ha sido una evolución de siglos. Entonces, realmente es muy interesante ver cómo es un instrumento que se sigue impulsando cada vez más. Qué bueno. O sea, que se ha ido descubriendo y que quizás antes había pocos conciertos y poco a poco se le va dando más difusión y se va escribiendo más para él. No, pues es interesantísimo eso, así que ya saben, si quieren componer algo, pues compónganse un concierto para contrabajo, ¿no?
Sí. O para viola también, porque también no hay muchos conciertos para viola, ¿no? Bueno, en comparación con el violín o con el violonchelo, ¿no? Sí, sí. Y oye, maestro, yo creo que tú más que nadie, estaba reflexionando hace rato eso, tú más que nadie sabe cómo está la música orquestal juvenil, por lo menos en Sonora. Porque tú viajas, tú eres de Obregón, es obregonense, pero aquí estuviste o has estado aquí en Guaymas mucho tiempo, aquí con nosotros, también la Orquesta Juvenil Fraibo, pero también estudiaste en Hermosillo y también estuviste en orquestas juveniles, es decir, has participado en muchas agrupaciones dentro del estado de Sonora. ¿Qué piensas, qué opinas de este movimiento de orquestas juveniles que se ha estado dando o que no se ha estado dando? Pues es muy importante porque, ¿cómo decirlo? Bueno, yendo un poquito de lo más próximo hacia el pasado, por así decirlo. Aquí en Guaymas, cuando yo llegué, me impresioné mucho de ver las instalaciones, los instrumentos y el recurso humano con el que se contaba. O sea, es algo que ya hubiera querido uno tener cuando estaba chamaco. Sin embargo, pues está esa cuestión de cómo pues, nuestro estado no tiene esa tradición orquestal como tal. Se da más en ciertas regiones y no tiene mucho tiempo. Pues. Entonces, allá en Obregón, en donde yo soy, hay pequeños grupos, más que nada no tanto como orquestas completamente, o una sinfónica o algo así, sino ensambles de cuerdas pequeños. Sin embargo, se sigue trabajando ahí queriendo formar algo. En Hermosillo, pues tenemos ahí que, pues, lo que hoy es la Filarmónica, pues se fundó de ser la Ojuzón. O sea, qué interesante eso, ¿no? Qué interesante proceso. De una orquesta juvenil nace una orquesta profesional. Es súper interesante. Exacto. Y es curioso porque Ojuzón sigue como tal, pero muchas veces, o cuando yo llegué aquí y veía el tamaño de la orquesta, todos los instrumentos y todo eso, uno se queda, órale, qué curioso que Ojuzón como tal, siendo la orquesta juvenil del estado, quizás no está en las condiciones quizás que cualquiera desearía para una orquesta de ese calibre, por así decirlo, porque es una orquesta que fue un semillero de lo que ahora es la Filarmónica y que pues es, yo creo que la orquesta más antigua, si así lo queremos ver, dentro del estado. Entonces, sin embargo, ahí los jóvenes que siguen ahí, pues siguen haciendo un arduo trabajo y siguen formándose. Entonces es eso, como ver cómo de cada lugar se sigue luchando por crear cierta tradición, cierto gusto por los jóvenes a este tipo de música que es muy bonita. Y eso, pues, más que nada, yo sigo diciendo, mi gran sorpresa fue aquí al llegar a Guaymas y toparme con orquestas de esas dimensiones. Claro. Y más que nada con tanto joven, o sea, yo creo que, o sea, cuando teníamos esos conciertos y de repente 9 contrabajos en el escenario, era como que a la torre, era algo que a mí nomás me había tocado ver en encuentros nacionales, sí. O sea, ni regionales, en los regionales a veces eran 5 máximo, pero en los nacionales que llegábamos a hacer 10 y todo eso, y de repente en Guaymas, en un concierto de una sola orquesta, tener 9 contrabajistas era como que... Sí, es padrísimo, sí, de acuerdo. Entonces eso nos habla realmente que no importa tanto el lugar en sí, pues, sino más bien a lo mejor esa búsqueda de alguna persona o un grupo de personas de fomentar, ¿no?, la educación musical y de desarrollarla en un lugar determinado, porque los jóvenes pues están ahí, ¿no? Hay jóvenes en Hermosillo, hay jóvenes en Obregón, hay jóvenes en Navojoa, pues hay jóvenes por todos lados, pues, ¿no? Pues es simplemente llegar con la vocación y obviamente con los recursos, como dices, sí, y ponerse a trabajar y todo, ¿verdad? Sí, hay mucho que hacer y bueno, qué decir, se ha hecho, o sea, si algo hay hoy en día es porque pues, se viene trabajando. Así es, pues nuestra orquesta, la Orquesta de Cámara de Guaymas, está formada con los maestros de la Orquesta Juvenil Fraibo y también con algunos de los alumnos, tanto de la Orquesta Juvenil Fraibo como de la orquesta que en un momento fue Esperanza Azteca y que ahora es la nueva escuela de la Orquesta de la Nueva Escuela Mexicana. Así es.
Oye, y retomando lo del contrabajo, ya para finalizar nuestra entrevista, estimado José, este compositor, Sergei Kuseveski, no es un compositor muy conocido que digamos, ¿verdad? Pues, ¿cómo decirlo? Para los contrabajistas sí. Ok. Porque igual, o sea... Él fue contrabajista, ¿no? Sí, contrabajista y director de orquesta. Y es interesante ver porque, igual como dice, quizás el nombre no sea tan conocido ni nada de eso, pero cuando uno empieza a investigar un poco de los nexos, por así decirlo, que tenía con ciertos compositores, obras que él estrenó y todo eso. Y que encargaba incluso para la Sinfónica de Boston, ¿no? A Ravel, por ejemplo. Ajá, sí. Y todo eso uno se queda, pues no es cualquier persona. Pues de hecho de ahí surgió los cuadros para una exposición, ¿verdad? Sí. De un encargo de él, o sea, imagínense nada más, una orquestación tremenda de las obras de Mussorgsky, ¿no? Sí, entonces cuando uno cae en cuenta de que él estuvo detrás de todo eso, se queda, pues, o sea, es alguien trascendente. Es alguien importante. Aparte el concierto está bellísimo, a mí me encantó, José, me fascinó escuchar las notas, como mencionaste en una plática, tuvo una plática con la orquesta, el maestro, para él expresar su punto de vista acerca de la obra, y ese dramatismo que mencionabas realmente está imbuido en toda la pieza, ¿no? Es una obra de gran potencia, de gran dramatismo, de intensidad, de fuerza, de empuje, ¿no? Sí, muy dramático. Sí, qué maravilla, qué maravilla. Bueno, pues, maestro, ¿algo quieras agregar aquí a la gente que nos escucha en el podcast? Sí, pues, a todos gracias por escucharnos y también por estar al pendiente de la orquesta. Ustedes son los que la terminan haciendo, o sea, nada tendríamos que hacer. Sí, pues no hay razón si no hay público, ¿no? No hay razón de ser, o sea, la idea es comunicar la música, mostrarla, que ustedes la disfruten y pues también nosotros divertirnos y gozarla, ¿no? Sí. Bueno, pues muchas gracias y no se pierdan el concierto, jueves 20 a las 5 de la tarde por estreno de Facebook, la orquesta toca, y también en Instagram nos pueden encontrar ahí por todos lados, en YouTube también, ahí estamos, en Twitter también. Pues conéctense y a gozar de este hermoso, hermoso concierto que tenemos para ustedes. Saludos. Y bien, ¿qué te ha parecido esta entrevista con este excelente maestro? Déjame comentarte que el maestro José Vázquez, a nivel personal, ya lo conozco de hace algunos años, y es una de las personas, de las mejores personas que he conocido. Es un excelente ser humano, con una gran actitud y una vocación hacia la enseñanza musical y hacia la música también, que es digna de admirarse, y también pues es un excelente amigo. Así que si te lo topas, pues salúdamelo mucho, este gran maestro, gran persona, José Vázquez. Vamos ahora a nuestro apartado musical, a nuestro apartado del podcast de conceptos musicales. En esta ocasión tenemos 4 conceptos musicales a analizar, a observar. Y bueno, vamos a ver en qué consiste un adagio. Ya hemos platicado acerca de qué es un adagio, pero bueno, se nombra a cada rato, ¿verdad? Pues el tempo adagio es más lento que el andante, más o menos 72 negras por minuto, pero un poco más rápido que el largo es 40 negras por minuto. El grave y el larghetto, esos otros 2 tempos más o movimientos más. Por extensión, un adagio es una pieza musical cuyo tiempo es lento. Entonces el adagio de Barber pues es un movimiento lento. Generalmente se llama así el segundo o tercer movimiento de una sinfonía o de un concierto. En el caso de Barber, recordemos que proviene de su cuarteto de cuerda del segundo movimiento y de esta forma mantuvo su nombre en el arreglo para orquesta de cuerdas. Eso es un adagio, una pieza lenta, una pieza, pues sí, de un tiempo lento, pero también con cierto carácter, ¿verdad? Tranquilo, profundo, reflexivo tal vez. Bueno, ahora pasemos al siguiente concepto, que es el Curtis Institute of Music. Ya lo mencionamos hace un momento, que ahí estudió Barber, ¿verdad? Es una escuela de música o conservatorio ubicado en la ciudad de Filadelfia. Dicha escuela es de gran tradición
y ofrece cursos y estudios profesionales de música. Es considerada la mejor escuela de su tipo en Estados Unidos y una de las mejores en todo el mundo. Su admisión es altamente o extremadamente más bien competitiva. Incluso se ha ganado la fama de que es la que menos menos personas acepta en el mundo. Imagínense nada más. Bueno, pasemos al otro concepto, que es un DJ. DJ, ¿qué es eso? Es la abreviatura para disc jockey. Digo, los jóvenes ya lo saben fácilmente, pero los que estamos más grandes, pues a lo mejor nos resulta un poco extraña este concepto de DJ. Y es disc jockey, bromista del disco o pinchador de discos o algo así, el cual es una persona que hace mezclas de música grabada, original o de otros compositores con el fin de que sea escuchada por una audiencia. Generalmente es para bailar o para los clubs, aunque también es para escuchar. Existen diversos tipos de DJs, los que programan música en la radio, los que seleccionan y reproducen la música en un club, en un bar, en un restaurante, en una fiesta, y los que sirven de base para que otra persona improvise versos a modo de rap o hip hop sobre dicha base. Creo que es bastante claro, ¿verdad? Vamos a ver ahora qué es la música trance. Es un género de música electrónica para bailar desarrollada alrededor de 1990. Su beat o su pulso ronda entre los 125 y 140 beats por minuto o BPM, así lo abreviamos. Sus patrones rítmicos provienen principalmente del techno, pero también proviene de una fusión o hibridación musical de otros géneros como el house, el pop, el new age y la música industrial, entre algunos otros. Se caracteriza también por crear una atmósfera musical, es decir, una sensación alrededor de estos beats, estas percusiones, estos patrones rítmicos y también pues estas mezclas que hacen estos compositores para poder realizar y crear este tipo de géneros mucho más modernos y de otra índole diferente a la de música de concierto. Bueno, pues con esto llegamos al final de nuestra sexta entrega, séptima si contamos Ópera en el Puerto, de nuestro podcast de la Orquesta Toca Puerto, conciertos didácticos y de formación de públicos en Guaymas, Sonora. Queremos agradecer como siempre al Gobierno del Estado de Sonora, al Instituto Sonorense de Cultura, al Estímulo Fiscal para la Cultura y las Artes del Estado de Sonora, así como al Ayuntamiento de Guaymas, el Instituto Municipal de Cultura y Arte de Guaymas, a la Fundación Cultural Infantil y Juvenil Fray Botonec AC, así como a nuestras empresas participantes que son Hotel Marina Terra y Grupo Guaymex. También queremos agradecer, en esta ocasión grabamos en el Hotel Holiday Inn Express en Guaymas, Sonora. Así que bueno, pues nos vemos en el próximo concierto, el cual pues constará de 3 piezas igualmente. Tendremos ahora a 3 solistas con un concierto grosso de Händel. Tendremos también una música muy mexicana, muy interesante, del gran compositor mexicano Manuel María Ponce, Instantáneas Mexicanas. Y tenemos como plato fuerte, y vaya que es fuerte, esta Sinfonía número 2 del gran hijo y compositor de Johann Sebastian Bach, Carl Philipp Emanuel Bach. Es una sinfonía bellísima, excelente, y también las otras piezas, las vas a disfrutar muchísimo, estoy seguro. Y bueno, pues te invito a que nos sintonices también en el próximo podcast y nos estés dando like en las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Nos vemos a la próxima, soy Daniel Moreno, un abrazo, cuídense mucho.